Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza. Respuesta metabólica al trauma. Vamos a comenzar en este video definiendo qué es el trauma. Se define como una lesión interna o externa provocada por la acción de agentes físicos o mecánicos externos. Ahora bien, la respuesta metabólica al trauma consiste en la serie de eventos fisiopatológicos originados por la agresión que se ocasiona al organismo durante el evento quirúrgico, donde sus principales desencadenantes son la hipoxia y el dolor. Se caracteriza por una rápida movilización de sustancias calóricas endógenas, una pobre utilización de carbohidratos y una elevada utilización de grasas como fuente calórica, todo esto concomitante con un catabolismo proteico aumentado. Los estímulos de esta reacción en cadena son transmitidos por fibras aferentes hasta el sistema nervioso central, el cual integra y responde a través del sistema endocrino. Asimismo, ocurre la producción de interleucinas importantes en este proceso. Vamos a tener que la respuesta metabólica al trauma está compuesta por un componente neuroendocrino y un componente humoral. En el componente neuroendocrino va a haber cambios en el metabolismo energético y cambios en el metabolismo del agua y los electrolitos. Mientras que en el componente humoral va a haber cambios en el metabolismo local de la lesión. Va a haber una respuesta neurofisiológica de los sistemas metabólico, endocrino y fisiológicos. Dentro de los más importantes tenemos la conservación de líquido extracelular por reabsorción de agua y sal. Una alcalosis postraumática por aldosteronismo transitorio y retención de bicarbonato. Una alteración en el metabolismo de los carbohidratos con una hiperglucemia por una manifiesta intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Va a haber un catabolismo tisular, es decir, la lisis de las proteínas corporales con una pérdida de masa celular, especialmente de músculo esquelético. Va a haber movilización y utilización de la grasa corporal como fuente de energía. En 1942, David Culberson describió las fases de la respuesta metabólica al trauma, las cuales las dividió en dos: la fase EP o hipodinámica y la fase flow o hiperdinámica, la cual a su vez se subdivide en un periodo de catabolismo y en un periodo de anabolismo. Vamos a comenzar con la fase de reflujo o EP phase, también llamada fase hipometabólica. Esta es una consecuencia inmediata de la lesión. Su objetivo es mantener el volumen sanguíneo circundante. Es resultado de la pérdida de fluidos corporales y tiene una duración menor a 24 horas. Es un verdadero estado de declinación de la vitalidad con gran inestabilidad cardiovascular que, si no se corrige, puede evolucionar a necrobiosis y muerte. Se caracteriza por hipovolemia, hipoxia tisular e hipometabolismo. Aquí va a haber la participación de hormonas como las catecolaminas, el cortisol y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Como ya mencioné, va a haber una disminución de la velocidad metabólica, va a haber también una disminución de la tensión arterial y una disminución de la temperatura. Vamos a pasar a la fase 2, a la también llamada fase flow aguda, donde esta puede persistir de 3 a 10 días. Se caracteriza por un importante estrés metabólico acelerado, una producción hepática de glucosa a expensas de aminoácidos, lo cual se traduce en hiperglucemia manifiesta. Asimismo, su objetivo es mantener las reservas energéticas. Se caracteriza por un balance nitrogenado negativo e hiperglucemia. Las hormonas participantes son el glucagón, las catecolaminas y el cortisol. Asimismo, va a haber un aumento de glucocorticoides, un aumento de las catecolaminas, producción de proteínas, un aumento en la excreción de sodio, va a haber un aumento en la velocidad metabólica y una alteración en el empleo de nutrientes. Después vamos a tener la fase anabólica, que esta fue descrita en 1956 por Francis Moore, en donde describe esta fase
donde prevalecen los sistemas compensadores, el gasto de energía disminuye y el metabolismo cambia nuevamente a las vías anabólicas, por eso que se llame fase anabólica, de reparación o de convalecencia, en la que por un periodo prolongado, que puede ir desde los 10 hasta los 60 días, se produce la cicatrización de las heridas, un crecimiento capilar, una remodelación hística y la reparación funcional. Esta, a diferencia de la fase catabólica, se caracteriza por un balance nitrogenado positivo y participación de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina o también llamado IGF. Posteriormente vamos a ver la importancia de las interleucinas en el proceso de respuesta metabólica al trauma. Vamos a comenzar con la interleucina 1, que participa en el centro regulador de la temperatura, es decir, en este caso en la fiebre y activación de macrófagos y linfocitos T. Vamos a tener posteriormente a la interleucina 6, que se encarga de la activación de reactantes de fase aguda. Posteriormente vamos a tener al factor de necrosis tumoral alfa, que de igual manera participa en la fiebre y activación de linfocitos T. Y posteriormente vamos a tener a una interleucina contrarreguladora, que va a ser la 10, la interleucina 10. Esta va a inhibir la respuesta inmunológica y va a ser importante porque va a inhibir la síntesis de citocinas proinflamatorias por los linfocitos T y macrófagos. Tiene propiedades antiinflamatorias. Gracias por la atención prestada en este video.